Buenas tardes, compañeros. Continuando con la caracterización de los aspectos lingüísticos del español en Filipinas, hablando específicamente de la fonética y la fonología. Tenemos que esta variante del español presenta rasgos muy variados, pertenecientes más que todo al español antiguo, y vamos a ver referencias muy notorias con la variante del español en México, y se combinan también con tópicos de lenguas pertenecientes a las islas Filipinas, ¿verdad? Lenguas antiguas con las que han tenido contacto, y estas se han visto reflejados en cambios, en todas estas reglas de cambios que veremos a continuación también. Y como primera regla de cambio es que la S nunca se elide, ¿verdad? Nunca se elide, nunca se elimina y nunca se suprime. También el ceseo. C y Z se pronuncian como S. Esto también lo vamos a ver en muchas de las variantes del español en Latinoamérica completa prácticamente. Yeísmo, el yeísmo también. La E se pronuncia como una líquida palatal, ¿verdad? Siempre la lengua va hacia el paladar cuando se pronuncia la E. Por ejemplo, ahí en el caso de calle, y vamos a tener que es calle, ¿verdad? Siempre se van a dar este tipo de fenómenos, sobre todo con la Y, y por eso se le llama yeísmo. También otro aspecto importante fonético es que a veces la R se pronuncia como L al final de la palabra. Ese es otro rasgo muy importante. Por ejemplo, en el caso de dejar, ellos dicen dejal, lugar, lugal, que esto también se produce mucho en la zona caribeña de América, en Puerto Rico, todos esos países. Bueno, ahora trasladándonos a la parte léxico-semántico, tenemos muchos arcaísmos y regionalismos que van a pertenecer a la variedad léxico-semántica en México también. Por ejemplo, hay muchas aquí palabras, por ejemplo, castila, o juramento, juramentado, vapor, atole, bejuco, maní. Todas estas son variantes. Los arcaísmos, por ejemplo, y los regionalismos siempre se van a ver muy identificados con variantes del español en Latinoamérica, en otros países. Por ejemplo, para llamar a una persona que es albina, le decimos hijos del sol. Esto también pasa en el español en Filipinas. Otros aspectos léxico-semánticos del español filipino tradicional son los americanismos, de probable origen mexicano. Como ya les comentaba, zacate, por ejemplo, hierba, petate, alfombra para dormir. Estos son algunos de los tantos ejemplos, perdón. También para pedir la repetición de algo que no ha sido entendido se emplea mande, igual que en México. Otros elementos léxicos que provienen del contacto mexicano-hispanoamericano son los hipocorísticos, que esto de los hipocorísticos ya no es solo de México, sino de prácticamente toda Latinoamérica. En el caso de Chu, para Jesús, a las Marías se les dice Mari, bueno, todo este tipo de hipocorísticos los encontramos prácticamente en toda Latinoamérica también. El filipinismo léxico más notable es la verbalización de la palabra cuidado, que significa yo me ocuparé del caso, pero básicamente es una elisión de para agregar otro aspecto fonético fonológico, es la elisión de D intervocálica. Tenemos cuidado, tú cuidado, usted cuidado, ustedes cuidado. Y bueno, también puede significar aproximadamente depende de. En el aspecto morfosintáctico, sí, encontramos 4 tipos de oraciones simples, ¿verdad? Que más se construyen en la hora de hablar, y son los predicados verbales, que son los verbos básicamente, las construcciones locativas, que son oraciones,
que refieren a un complemento locativo, se refieren a un lugar, a algo en específico, ¿verdad? Pero sobre todo a un lugar, a una locación, a una ubicación. También las existenciales, que las existenciales son construidas de manera impersonal por el verbo haber. Eso es un dato ahí importante. Y también las cláusulas atributivas y nominales, que las atributivas denotan propiedades, estados de cosas que predican del referente de algún segmento nominal u oracional. Siempre van a ser propiedades o estados de cosas que se predican del referente de algún segmento locativo, siempre hablando de lugares. También las relaciones de semejanza con el español, y volvemos a retomar el aspecto fonético fonológico, y es que se asemeja al español de América, ya que los fonemas encontrados son los fonemas del español, aunque con variaciones muy marcadas. La primera semejanza se puede notar en el hecho de que hacen un ceseo, que era lo que ya antes les decía, y es que pronuncian la S, la C y la Z de la misma manera, sin hacer una distinción de cada una. El ceseo es también característico de dialectos hispanoamericanos. Todo eso ya lo habíamos dicho anteriormente. En su léxico semántica, la palabra chabacana, porque ese es el nombre utilizado para llamar a la variante del español en Filipinas, pero más que todo es como una variante, ¿verdad? De lenguas antiguas, filipinas, con toda esta influencia de lenguas que tuvieron después de independizarse de España y todo esto. Se traduce a una variante como está, ¿verdad? La palabra chabacana, como está, que se traduce a una variante como está. Encontramos una similitud tanto léxica semántica como fonética, porque sí, suenan parecido. Entonces, tienen la misma carga semántica y al pronunciarlas tal como el español filipino, suena exactamente como una de las variantes de dicha frase en el español hondureño. Eso es otro dato importante. Otro ejemplo es la palabra cajón, la cual es empleada generalmente en hábitos informales y posee en Hispanoamérica la misma carga semántica que en Filipinas. En su morfosintaxis, cuando se trata de oraciones simples, estamos hablando del mismo orden de oraciones, ¿verdad? Es sujeto, verbo, objeto. Siempre se va a mantener. En toda América también es lo mismo. Al momento de formular oraciones compuestas, el español de Filipinas se hace distintos cambios en la morfología de las preposiciones. Creo que ese es el único cambio morfosintácticamente en cuestión de construcción de oraciones que tiene el español filipino. La situación actual del español filipino es hablada por un porcentaje bastante pobre de población, porque tenemos que solo el 1% de los filipinos habla español. Entonces las lenguas oficiales y las que más predominan es el inglés, el zamboangueño, y básicamente eso, y la variante del chabacano. También la situación lingüística del español en Filipinas se puede caracterizar como un multilingüismo complejo en la selección de los idiomas, porque está el tagalo, el inglés, el español con otros idiomas filipinos, que era lo que ya les comentaba. Depende tanto de la edad, claro está, porque las personas mayores son las que hablan más el español, que corresponden a ese 1% del que les hablé antes. La situación más común es el bilingüismo, ¿verdad? Y es inglés y filipino, que es una lengua bastante nueva, el filipino, porque hasta 1976 el español deja de ser una lengua oficial en Filipinas, y luego viene el inglés a apoderarse de todo esto, ¿verdad? De toda
para ser la lengua que futuramente predomina. También en la actualidad la Constitución filipina de 1987, que sigue vigente, determina que el filipino es la lengua nacional. El inglés se mantiene como lengua cooficial, mientras no haya un cambio en la legislación. El árabe y el español son lenguas a promover con carácter voluntario y opcional, porque desde 1976 se eliminó prácticamente el español como lengua nacional, entonces ya las personas los niños en las escuelas ya no lo aprendían. Entonces esto contribuyó a que fuera desapareciendo. Entonces solo las personas mayores que sí se interesaron, bueno, como antes también era obligatorio, en las escuelas también, además del inglés era obligatorio el español. Entonces, en el censo de 1990, último en el que se incluyó el dato, se estimaba que en una población total de 60.559.116 habitantes, solamente 1.830.000 filipinos hablaban español, aunque solo 2.659 personas era su lengua materna, oigan bien. Entonces muy poca gente lo habla para la totalidad de la población que hay, ¿verdad? Son 60 millones, solo 1 millón habla español, entonces eso corresponde al 1%, incluso menos, cada día menos. Hoy en día hay en Filipinas cerca de 100 millones de personas. Imagínense, la población sigue aumentando. De ellos solo el 3% habla español. Eso ya en la actualidad. Las cifras relativas al número de hispanoparlantes en la actualidad varían según los distintos expertos. Oscilan entre 1,5 millones y algo más de 3 millones de personas. O sea que lo máximo de 100 millones, 3 millones nada más hablan español. Y no como una lengua nativa, sino como una lengua también cooficial o de carácter opcional, ¿verdad? Creo que no sería cooficial. Cooficial es el inglés, eso sí. Entre ellos estaría el grupo de dominio nativo, ¿verdad? Cifrado en torno a 439.000 personas. Y también la población que habla chabacano, un idioma criollo con mezcla de español y portugués, que aún hablan entre 600.000 y 1 millón de personas en la región de Cavite, Zamboanga, Bacilán, Cotabate, entre otros. Además, la huella lingüística dejada en el español sigue muy presente. Muchos apellidos filipinos tienen un claro origen español, ¿verdad? La historia no la podemos borrar y esto lo vamos a seguir viendo. Debido al decreto dictado en 1863 por el gobernador general Narciso de Clavería, para poder identificar a cada filipino con un nombre concreto que permitiera un mayor control de la población. Se conservaron miles de toponímicos, procedentes de la época colonial, y existen numerosos pueblos y ciudades cuyo nombre tiene una directa relación con la península y con el mundo hispánico. Hay además de 3.000 palabras españolas integradas en las lenguas autóctonas, referidas sobre todo a objetos cotidianos y también expresiones, que es en lo que más se da, sobre todo en la cotidianidad, en lo que más se refleja el español. Pese a ello, a nivel popular el español es una lengua residual. Pocas familias hablan ya a sus hijos o nietos en español, y los hispanohablantes van teniendo edades muy elevadas, que era lo que ya hablábamos anteriormente también. En un país donde existen más de 120 lenguas, es difícil hablar a un tiempo el idioma local, el filipino, el inglés, y mantener además el español, ¿verdad? O sea que hay otras lenguas aumentan la demanda. Por ejemplo, nadie va a ir a un supermercado, a una institución pública y va a hablar en español, sino siempre en filipino o en inglés. Siempre. No obstante, en la actualidad se está produciendo un fenómeno interesante que permite constatar un nuevo interés para aprender español como lengua extranjera. Este interés nada tiene que ver ya con la relación histórica entre España y Filipinas, con los vínculos coloniales que han podido compartir y con anteriores esfuerzos para promover el aprendizaje del español en Filipinas, ¿verdad?
El impulso siempre está, sin embargo, no logra llegar masivamente a las personas, sino que, como ya antes comentaba, otras lenguas tienen el predominio, ¿verdad? Otras lenguas tienen más exigencia, entonces nadie se interesa por aprender el español. La lengua española es un idioma hablado por 400 millones de personas en el mundo. Imagínense, tiene una importante dimensión internacional al ser la lengua oficial en una veintena de países y ser hablado por otros muchos espacios. O sea que el español es importante también, ¿verdad? O sea que, bueno, tal vez para ellos otras lenguas les funcionan mejor, pero el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, entonces no deja de ser importante. El español, bueno, esto ya es la exigencia del uso del español. El español pudo ser desempeñado un papel relevante en la futura nación filipina independiente. Pudo haber. Sin embargo, la intervención de los Estados Unidos y el desarrollo de una administración colonial posterior a la española hicieron que en Filipinas no se reprodujera el mismo proceso ocurrido en otras repúblicas hispanoamericanas que también habían estado bajo soberanía española y que en el momento de la independencia eligieron el idioma español como una nueva lengua oficial, convirtiéndose así en un elemento más de nacionalización. O sea que prácticamente el inglés dominó todo el país al ellos independizarse de España. También tenemos que esto básicamente que es el asentamiento español en Filipinas y la política colonizadora y lingüística. Pero esto ya creo que se abarca en la parte histórica que mi compañera Natalia les expuso. Y bueno, las conclusiones nada más las voy a leer y son las siguientes. El español filipino es una variante poco conocida del castellano. Los aspectos históricos confirman la veracidad de tal afirmación. Claro, esto por la poca cantidad de gente que habla español ahora en Filipinas. Y no como su lengua materna, sino como una lengua opcional a la que tal vez no tiene la influencia que tienen otras lenguas. Las influencias léxicas encontradas fueron impredecibles, eso sí, porque nadie se hubiera imaginado que el español filipino tuviera tantas semejanzas con variantes de países latinoamericanos. México en su gran mayoría, pero en realidad es en general, en muchos países latinos encontramos las variantes que encontramos en el español en el español en Filipinas. En cuanto a fonética y fonología, es importante destacar que como cualquier variante del español, presenta fenómenos fonéticos y fonológicos comunes en variantes latinas, lo mismo de lo anterior. Y los más utilizados son la expiración de S, el ceseo y el yeísmo, además de muchos casos de cambios de consonantes como la L por la R. El español en Filipinas se distinguió por intromisión de estados angloparlantes en el archipiélago, para hacer llegar a cooficializar el inglés como una de las lenguas oficiales. Pero es importante mencionar que es el filipino la lengua oficial. El uso del español en Filipinas no predomina desde hace más de 40 años, desde 1976 para ser específico. Es comprensible por la influencia de otras lenguas y por los antecedentes históricos que revelan paso a paso el deterioro de la lengua con respecto al inglés en mayor medida.